La noche en el bolsón de Mapimi no es un desierto común. Es una boca oscura que parece tragarse el cielo. Mi nombre es Julián, y soy ingeniero en telecomunicaciones. En el año 2024, una empresa privada de seguridad me contrató para una tarea que, en el papel, parecía rutinaria. Rastrear el origen de una interferencia de radio de amplio espectro y persistente que estaba bloqueando las señales de los convoyes de carga que cruzaban cerca de la mítica zona del silencio, en el límite geográfico entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Los choferes reportaban cosas extrañas en sus rutas cotidianas. Decían que al entrar en cierto perímetro, la estática de sus radios de banda civil no solo subía de volumen, sino que empezaba a modular voces humanas. Voces que susurraban sus nombres completos con perfecta claridad, que repetían fechas de nacimientos de sus familiares directos, o que simplemente imitaban el llanto de niños atrapados dentro del motor. La mayoría de los lugareños lo atribuía a la fatiga del camino o a las viejas leyendas del lugar. Yo, como hombre de ciencia, creía que se trataba de un simple fenómeno de propagación atmosférica, un rebote de señal o de alguna antena pirata operada por cazadores de meteoritos que abundan en la región. Qué equivocado estaba. Llegué a la base de operaciones en el poblado de Ceballos a mediados de octubre. Mi equipo consistía en un receptor de frecuencia de amplio espectro, un osciloscopio digital de alta precisión y una camioneta pick-up modificada con una antena direccional de alta ganancia. Me acompañaba un guía local llamado Mateo, un hombre de piel curtida por el sol del desierto y ojos esquivos, que aceptó el trabajo solo bajo una condición estricta. Bajo ninguna circunstancia nos quedaríamos en el desierto después de que el sol tocara el horizonte. El desierto de día es de los hombres, Julián, me dijo mientras subía su vieja mochila al vehículo, pero de noche, el desierto le pertenece a lo que cayó del cielo hace mucho tiempo. En ese momento me reí de su superstición. Pensé en el famoso cohete Athena de la NASA que se estrelló allí en 1970, o en la alta concentración de magnetita que vuelve locas a las brújulas. Para mí, todo tenía una explicación matemática y geológica. Encendí el motor y nos adentramos por una brecha de tierra suelta, dejando atrás la última señal de civilización. A las 3 de la tarde, el paisaje ya se había transformado por completo. La vegetación se volvió alienígena. Vimos los famosos nopales morados, cuyas pencas parecían coágulos de sangre seca bajo el sol abrasador. El silencio era físico. No se escuchaba el viento, ni insectos, ni aves. Era como si el aire mismo estuviera espeso, conteniendo el aliento. A las 4:30, el osciloscopio emitió su primer pitido. La pantalla digital mostró una onda senoidal perfecta. No era estática aleatoria. Era una transmisión limpia, una portadora constante en la frecuencia de los 144 MHz. Lo extraño es que la señal no subía ni bajaba de intensidad. Apunté la antena hacia el norte, luego hacia el este. La aguja no variaba. Está en todas partes, murmuré, ajustando los auriculares para escuchar mejor. Al principio, solo escuché un siseo metálico, como el arrastrar de cadenas sobre lámina. Pero luego, el sonido cambió. Se convirtió en una respiración. Una respiración profunda, pesada, que parecía grabada desde el interior de una caja de metal enterrada a gran profundidad. Julián, mira la hora, interrumpió Mateo, tocando mi hombro con insistencia, son las 5:30. El sol ya empezó a caer. Tenemos que dar la vuelta ahora mismo. Miré la pantalla del detector. La señal estaba empezando a modular algo más. Entre la respiración, alcancé a distinguir una secuencia de números repetida por una voz infantil, monocorde y carente de cualquier emoción. 4, 8, 15, 23. Lo más perturbador no eran los números, sino que la voz de ese niño se parecía idénticamente a la mía cuando tenía 7 años. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda, un contraste violento con el calor sofocante del desierto. 5 minutos más, Mateo. Solo quiero triangular el cuadrante exacto, le rogué, ignorando el sudor frío que corría por mi frente. Fue el peor error de mi vida. El sol se ocultó detrás de las dunas con una velocidad anormal, como si una mano negra hubiera corrido una cortina sobre el cielo. En menos de 10 minutos, la penumbra nos envolvió. Intenté encender las luces altas de la camioneta, pero al girar la llave, el tablero parpadeó 3 veces y se apagó por completo. El motor emitió un quejido sordo y murió. Te lo dije, susurró Mateo. Su voz ya no reflejaba enojo, sino un terror primitivo, absoluto. Ya es tarde. Apagaron el mundo.
Tranquilo, debe ser un cortocircuito por la vibración del terreno, dije, tratando de mantener la postura mientras bajaba de la camioneta con una linterna táctica en la mano. Presioné el botón de la linterna. El haz de luz iluminó las dunas por un segundo antes de reducirse a un vago resplandor anaranjado. Las baterías nuevas estaban completamente muertas en cuestión de segundos. El multímetro de mi equipo digital mostraba que el voltaje de todas nuestras fuentes de energía estaba cayendo a cero, como si algo en el ambiente estuviera succionando los electrones directamente de los circuitos. Sin embargo, el receptor de radio de mi equipo de telecomunicaciones, que se alimentaba de una batería de litio sellada, seguía encendido. Pero ya no mostraba gráficos en la pantalla. La pantalla LCD se había congelado en una palabra distorsionada por píxeles muertos. Aquí. De los auriculares, que colgaban del tablero, empezó a salir un sonido amplificado. Ya no era la voz del niño. Ahora era un coro de frecuencias superpuestas. Cientos de voces hablando al mismo tiempo, superponiéndose unas a otras en un murmullo caótico. Parecía el sonido de una estación de tren subterráneo llena de gente, pero distorsionada a través de un modulador de anillo. Mateo se encerró en la camioneta y comenzó a rezar en voz baja, pasando sus dedos por un rosario de madera. Yo me quedé afuera, paralizado por una extraña fascinación. El aire del desierto, que de por sí debería ser seco, comenzó a oler a ozono y a hierro oxidado, como el olor que queda en el ambiente después de que un rayo impacta la tierra. De repente, el silencio del desierto se rompió por un crujido seco. A unos 50 metros de nosotros, entre los nopales morados, algo se movió. No era un animal. La silueta era demasiado alta, superando fácilmente los 2,5 metros de altura. Su cuerpo parecía carecer de una forma sólida definida. Era como una sombra más densa que la noche misma, una distorsión óptica que alteraba las estrellas que se encontraban detrás de ella. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz sonó extrañamente apagada, como si el desierto absorbiera el sonido antes de que pudiera propagarse. La silueta no respondió con palabras. En su lugar, el receptor de radio de la camioneta emitió un chirrido estridente que me obligó a taparme los oídos. A través de la estática, la voz distorsionada de mi propia madre, fallecida hacía 3 años, salió por los altavoces de la camioneta. Julián, hijo, ¿por qué tardaste tanto en venir? Hace mucho frío aquí abajo. El suelo está lleno de conchas y los ojos se nos secan. El pánico se apoderó de mí. Subí de un salto a la camioneta y cerré la puerta de golpe. Mateo me miró con los ojos desorbitados, las lágrimas marcando surcos limpios en su rostro cubierto de polvo. No los escuches, Julián. No son personas. No son tus muertos. Son los imitadores, articuló Mateo con dificultad, apretando el rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué son?, le pregunté, sintiendo que el aire dentro de la cabina se volvía cada vez más escaso y pesado. Son lo que quedó atrapado cuando el mar se secó y el cielo se abrió, respondió él en un susurro. Buscan cuerpos que tengan electricidad. Buscan calor. Si dejas que te hablen por la radio, encontrarán la frecuencia de tu cabeza. El reloj digital de mi muñeca comenzó a correr hacia atrás. Las horas pasaban en segundos en la pantalla parpadeante. 23 horas, 22 horas, 21 horas. El tiempo parecía haber perdido su eje cartesiano dentro de aquel perímetro infectado. De pronto, un golpe seco resonó en el techo de la camioneta. Mateo y yo nos encogimos en nuestros asientos. Luego se escuchó otro golpe en el capó. Y otro en la cajuela. Era como si estuviera cayendo granizo, pero el cielo estaba completamente despejado y estrellado. Al mirar por el parabrisas, me di cuenta de lo que realmente estaba cayendo. No era agua congelada. Eran piedras pequeñas, negras y porosas. Meteoritos. Micrometeoritos que impactaban contra el metal del vehículo con un sonido metálico e incesante. Las piedras caían calientes, emitiendo un vago resplandor rojizo al contacto con la superficie de la pickup. El calor dentro de la cabina comenzó a subir rápidamente. El termómetro del tablero, que milagrosamente volvió a parpadear, marcaba 45 grados centígrados y seguía subiendo, a pesar de estar en medio de la noche fría del desierto. Fue entonces cuando los vimos. Alrededor de la camioneta, a una distancia constante de 10 metros, comenzaron a materializarse 3 figuras. No caminaban. Parecían deslizarse sobre el suelo de arena, dejando una estela de estática a su paso. Eran delgados, de extremidades extremadamente largas y rostros desprovistos de ojos, nariz o boca.
En su lugar, donde debería estar el rostro, tenían una superficie lisa que reflejaba la luz de las estrellas como si fuera un espejo de obsidiana. Lo más terrorífico es que la radio de la camioneta comenzó a sintonizar sus voces. Cada vez que uno de esos seres se acercaba un paso, los altavoces reproducían fragmentos de transmisiones de televisión antiguas, comerciales de la década de los 50, fragmentos de transmisiones militares en clave Morse y llamadas de emergencia al sistema de seguridad que nunca llegaron a su destino. Eran coleccionistas de ondas perdidas en el espacio-tiempo. Mayday, Mayday, aquí el vuelo 401, perdimos el horizonte, decía una voz distorsionada. El nuevo jabón que limpia más blanco, interrumpía otra. Por favor, que alguien me ayude, mi esposo no respira, suplicaba una tercera. Aquellas entidades estaban usando los desechos electromagnéticos de la humanidad para intentar comunicarse con nosotros, o tal vez para quebrar nuestra cordura. Mateo comenzó a respirar con gran dificultad. El calor era insoportable y el olor a ozono se había transformado en un hedor a azufre y carne quemada. Una de las figuras extendió un brazo largo hacia la ventanilla del conductor. Sus dedos, terminados en puntas afiladas que parecían formadas por cristales de magnetita, rozaron el cristal. En el momento en que sus dedos tocaron el vidrio, no hubo un sonido de raspadura. Lo que escuché en mi cabeza fue un zumbido ensordecedor que hizo que mi nariz comenzara a sangrar profusamente. Un flujo de imágenes inconexas inundó mi cerebro. La explosión del misil Athena en 1970, liberando una energía azulada sobre la arena, un mar prehistórico lleno de criaturas monstruosas devorándose unas a otras, y finalmente, una fosa común cavada en medio del desierto donde cientos de personas sin rostro esperaban paradas bajo la tierra. Bájate de mi cabeza. Grité con todas mis fuerzas, golpeando el volante. Mateo no resistió más. En un ataque de pánico ciego, abrió la puerta del copiloto y salió corriendo hacia la oscuridad del desierto, gritando el nombre de su esposa. Mateo, no. Quédate adentro. Le grité, intentando alcanzarlo, pero mis piernas no respondían. Estaban completamente paralizadas, como si la corriente eléctrica de mis nervios hubiera sido bloqueada por la presencia de la criatura. A través del parabrisas, vi a Mateo correr unos 30 metros bajo la luz fantasmal de las estrellas. Entonces, una de las figuras alargadas se deslizó hacia él con una velocidad inhumana. No lo atacó físicamente. Simplemente se paró frente a él. Mateo se detuvo en seco. Vi cómo todo su cuerpo comenzaba a emitir pequeñas chispas azules, un fuego de San Telmo que recorría su ropa y su cabello. Su boca se abrió en un grito silencioso. De sus ojos y de sus oídos comenzó a brotar una luz blanca y brillante. Toda la energía bioeléctrica de su cuerpo estaba siendo drenada por la entidad. En menos de 10 segundos, Mateo cayó al suelo como un saco de arena vacío. Su cuerpo se veía encogido, gris, completamente deshidratado, como una momia que hubiera pasado 100 años expuesta a los elementos. Me quedé solo en la cabina, rodeado por los cuerpos geométricos de aquellas sombras que ahora se concentraban en mi lado del vehículo. Sabía que yo era el siguiente. Mi corazón latía a una velocidad alarmante, y cada latido se traducía en un golpe de estática en los altavoces de la radio. Estaban escuchando el ritmo de mi vida. La criatura que había matado a Mateo se dio la vuelta y regresó hacia la camioneta. Al acercarse, su rostro de espejo reflejó mi propia cara de terror a través del cristal de la ventana. Vi mi propio rostro sangrando por la nariz y los ojos inyectados en sangre. Pero dentro del reflejo, mi boca se movía de forma independiente a la real. Mi reflejo me estaba sonriendo. Eres un buen receptor, Julián, dijo mi reflejo a través de la estática de la radio, con una voz que combinaba la mía con una distorsión metálica, tu cerebro opera en una frecuencia muy limpia. Nos vas a ayudar a transmitir el mensaje al resto de la especie. ¿Qué mensaje? Logré articular con mi boca real, sintiendo que la parálisis ascendía ya por mi pecho, oprimiendo mis pulmones. En ese instante, la radio de litio explotó en una llamarada azul, pero el sonido de las transmisiones no se detuvo. Ahora el sonido venía directamente desde el interior de mis propios oídos. Ya no necesitaba un aparato receptor. Mi propio cráneo se había convertido en la antena. Escuché el mensaje. No eran palabras. Eran matemáticas puras mezcladas con agonía. Era la geometría de un universo moribundo que buscaba un lugar donde colapsar. La zona del silencio no era un lugar donde las señales morían porque sí. Era un sumidero cósmico, una grieta en la estructura de la realidad creada por el impacto de un objeto masivo e invisible miles de años atrás.
Un faro que atraía todo lo que caía del cielo y atrapaba todo lo que caminaba sobre la tierra. Las tres criaturas levantaron sus brazos al mismo tiempo. El techo de la camioneta comenzó a comprimirse hacia adentro, el metal cediendo como si una prensa hidráulica invisible lo estuviera aplastando. Los cristales de las ventanas estallaron en mil pedazos, lloviendo sobre mí como diamantes negros. El aire frío del desierto me golpeó la cara, pero ya no podía mover ni un solo músculo. Estaba completamente rígido en el asiento del conductor, un prisionero de mi propio cuerpo de carne. Una de las manos de obsidiana de la criatura se extendió hacia mi frente. Sus dedos congelados tocaron mi piel. No sentí dolor físico. Sentí una expansión absoluta. Mi mente se desprendió de mi cuerpo y pude ver la camioneta desde arriba. Vi mi propio cuerpo inmóvil en el asiento, vi el cadáver seco de Mateo sobre la duna, y vi la inmensidad del bolsón de Mapimí extendiéndose como un enorme tumor negro sobre el norte de México. Pude ver las líneas de fuerza magnética de la Tierra retorciéndose y anudándose en ese punto exacto, formando un vórtice que succionaba la luz, el tiempo y las almas. Y en el centro del vórtice, bajo 300 metros de arena y fósiles marinos del período Cretácico, vi lo que realmente habitaba allí. No era una nave espacial. Era un organismo orgánico y mineral del tamaño de una montaña, un corazón de piedra negra que latía una vez cada 100 años, emitiendo una onda de choque electromagnética que reconfiguraba la mente de cualquiera que estuviera cerca. Únete a la frecuencia, repitió el coro de voces en mi mente. Me desperté con el sonido de un claxon insistente. El sol del mediodía me quemaba la cara con una intensidad brutal. Tenía los labios partidos y una costra de sangre seca cubriéndome la nariz y la barbilla. Estaba sentado en el asiento del conductor de mi camioneta. Al mirar a mi alrededor, vi que el vehículo estaba intacto. El techo no estaba aplastado, los cristales de las ventanas estaban en su lugar y el tablero funcionaba correctamente. El motor estaba encendido y el aire acondicionado soplaba una brisa fría que contrastaba con el calor del exterior. Miré por la ventana del copiloto. A unos 30 metros, tirado sobre una duna de arena, estaba el cuerpo de Mateo. Bajé de la camioneta corriendo, tropezando con mis propias piernas que se sentían débiles y torpes. Llegué hasta él y lo giré. El informe forense que se redactaría días después diría que Mateo falleció a causa de un paro cardíaco fulminante provocado por una deshidratación extrema severa, un caso médico inexplicable considerando que solo habíamos estado desaparecidos por menos de 24 horas. Su piel estaba gris y sus ojos completamente secos, fijos en el cielo azul. La policía estatal me interrogó durante 3 días seguidos en la ciudad de Gómez Palacio. No les conté la verdad. Les dije que nos habíamos perdido, que la camioneta falló y que Mateo entró en pánico por el calor, corriendo hacia el desierto donde murió de insolación. Me dejaron ir porque no encontraron rastros de violencia en su cuerpo ni huellas de terceras personas en la arena. La empresa de telecomunicaciones archivó el caso del problema de la interferencia como un problema irresoluble de origen geológico y me pagaron el contrato completo para que no volviera a hablar del asunto. Ha pasado 1 año desde aquella noche en la zona del silencio. He intentado volver a mi vida normal en la Ciudad de México. Dejé mi trabajo de campo y ahora paso el tiempo en un cubículo de oficina, analizando datos en una computadora. Pero sé que nunca salí del todo de ese desierto. Ya no puedo usar teléfonos celulares porque la pantalla parpadea y muestra caracteres extraños cada vez que los toco. Cuando intento escuchar música con audífonos, las canciones se desvanecen gradualmente para dar paso al siseo de una respiración profunda y metálica que viene desde el fondo de una caja de hierro. Y lo peor ocurre por las noches, justo a las 3 de la mañana. Mi cuerpo se paraliza por completo en la cama. No puedo mover los dedos, no puedo gritar. Mis ojos se fijan en el techo de mi habitación, y a través de las paredes de concreto, comienzo a escuchar con total claridad la voz de un niño pequeño. Una voz idéntica a la mía cuando tenía 7 años, que repite sin descanso una secuencia de números que ahora comprendo perfectamente. Es una coordenada. Una coordenada que apunta al centro exacto del bolsón de Mapimí. A veces, cuando la parálisis es muy profunda, miro hacia el espejo del closet que está frente a mi cama. En la oscuridad, veo que mi reflejo se sienta en la orilla de la cama, me mira fijamente y sonríe con una boca llena de dientes afilados como cristales de magnetita, mientras de sus ojos brota un fuego de San Telmo azulado. El espejo me susurra que el transmisor ya está instalado en mi cabeza, y que pronto, muy pronto, la zona del silencio expandirá su perímetro hasta cubrir el mundo entero. El silencio no es la ausencia de sonido.
El silencio es la frecuencia donde todos nos convertiremos en una sola sombra bajo la arena.